Muy buenas, mi nombre es Agna Victoria Iguarán, estudiante de la Universidad de La Guajira. El día de hoy les venimos a hablar junto a mi grupo sobre los costos estándares. Aquí se encuentran el compañero Rafael Hernández, Diezler Martínez, Anderson Tejada, Kendris Peralta y Yailin Díaz, junto a mi persona. Los costos estándar es uno de los sistemas más utilizados para determinar los costos de producción en una empresa manufacturera. Los costos estándar científicamente predeterminados que sirven en base para medir la actuación real. Los costos estándar contables no necesitan incorporarse al sistema de contabilidad. Esta es una práctica común con respecto a los estándares de distribución de los costos de fabricación. Generalmente están integrados de manera formal dentro de las cuentas de los costos. Los costos estándar es uno de los sistemas más utilizados para la determinación de los costos de producción en una empresa manufacturera. Los costos estándares son costos científicamente predeterminados que sirven para la base y para medir la actuación real. También no necesitan incorporarse al sistema de contabilidad. Esta es una práctica común. ¿Cuál es la diferencia entre los costos estándares y los costos reales? Son los contrarios de los costos reales. Estos son costos históricos que se han incurrido en un periodo anterior. Los costos estándar se determinan con anticipación a la producción. Cuando se usa un sistema de contabilidad de costos estándar, tanto costo estándar como los reales se reflejan en las cuentas de los costos. La diferencia entre costo real y costo estándar se llama variación. Las características. Las características principales de los costos estándar son la indicación que debe costar en un producto o un artículo, prestar un servicio o una orden de producción específica, las variaciones o desviaciones, diferencia entre los costos históricos y costo estándar, que indican o definen las operaciones. Los costos estándar se apoyan en presupuestos que tienden a obtener medidas de eficiencia dentro de una empresa. Los costos históricos reales o actuales deben ajustarse a los costos estándar. Las variaciones o desviaciones entre los costos históricos o reales y el estándar no modifican estos últimos. Los costos estándar presuponen un control interno adecuado dentro de una empresa. ¿Cuáles son las ventajas de estos costos? Están las normas o estándares ideales o teóricos. Las normas ideales son normas rígidas que en la práctica nunca pueden alcanzarse. Cuando comenzó a conocerse la contabilidad de costos, los gerentes de negocios tenían la tendencia de utilizar normas ideales. Las normas regulares son una manera de regular las futuras probabilidades de un costo bajo de condiciones económicas y operaciones normales. En realidad, las normas regulares tienden a basarse en promedios pasados que han sido ajustados para tomar en cuenta las expectativas futuras. Una ventaja de las normas de costos regulares es que pueden ser útiles en la gerencia y la planificación de las actividades a largo plazo y en forma de toma de decisiones. Alto nivel de rendimiento factible. Los costos estándares son útiles en la gerencia para el desarrollo de sus planes. También son útiles en la toma de decisiones, particularmente si las normas de costo de producción se agregan de acuerdo con los elementos de los costos fijos y variables, y si los precios de los materiales y las tarifas de mano de obra se basan en las tendencias esperadas de los costos durante el año. Los costos estándares se pueden dar como un resultado de bajo un sistema de costo estándar, al final del mes solo se necesita multiplicar una vez todos los artículos de un determinado tipo de costo estándar. En efecto, bajo el costeo estándar, solo tienen que mantener cantidades en los registros de los almacenes. Sin embargo, estos ahorros se anulan en parte debido al costo adicional que debe establecerse y revisar las normas. Las limitaciones presentan los costos estándares, aunque relativamente sencillo clasificar las suposiciones teóricas que sirven de base para establecer los estándares o normas.
En la práctica es mucho más difícil adaptarse a una estructura conceptual o específica. Cuando las políticas administrativas estén claramente definidas en lo que respecta al tipo de normas deseadas, no se puede realizar la certeza de que las normas se han establecido en toda organización con el mismo grado de rigidez o flexibilidad. Con frecuencia, las normas tienden a adquirir rigidez aún en un periodo relativamente corto, mientras condicionalmente de fabricación cambian constantemente. La revisión de las normas puede incurrir a los intervalos poco frecuentes. Los contadores tienen una natural renuncia a cambiar las normas durante el año, salvo las circunstancias excepcionales. La revisión de las normas crea problemas especiales relacionados con el inventario, no solo las materias primas, sino también para los trabajos en proceso y los productos terminados que continúen en ese material. Muy buenas, profe. Mi nombre es Dele Martínez y hoy le vengo a hablar sobre los costos estándares. Como todos los costos estándares también tienen sus indicadores. Básicamente podríamos decir que los indicadores de los costos estándares deben ser explícitos. Académicamente, en el proceso de enseñanza y práctica de los costos, como una relación imprescindible entre el sistema de información y el resultado y el estado de resultados, SIC igual a producto, con la intención de que el aprendizaje y la enseñanza de los costos se planteen por medio de una relación entre los costos y los indicadores. Los indicadores de los costos, el fin y el último sistema. Esto es algo semejante a los indicadores, muy igual, porque son financieros, son obtenidos del sistema de información contable, donde el concepto de los datos son con los indicadores, los financieros. Estos son los que hacen parte del conocimiento común profesional que está relacionado con la administración empresarial. Bueno, señor, ahora vengo a hablar sobre los tipos de estándares. Como sabemos, tenemos 4 tipos de estándares. Tenemos el estándar de cantidad, el estándar de calidad, el estándar de tiempo y el estándar de costo. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, podemos decir que los estándares de cantidad tienen que ver con el volumen de producción, la cantidad de existencia, la cantidad de materias, de las materias primas. Un ejemplo de esto podría ser que en una panadería se preparan 150 panes, podríamos decir. Son 150 panes por cada hora de producción. Segundo, tenemos los estándares de calidad. Estos tienen que ver con verificar las buenas condiciones de la materia prima que recibe un negocio y controlar la buena cantidad de producción. Un ejemplo de esto podría ser que el total de los panes horneados es el 90% que está calificado como la buena calidad. Tercero, tenemos los estándares de tiempo. Estándares de tiempo tienen que ver con el tiempo, como dice, que toma hacer el producto. Por ejemplo, el tiempo que toma preparar los 150 panes, sean 50 minutos en el promedio. Como cuarto, tenemos los estándares de costos. Estos tienen que ver con el costo de producción. Costo de administración, por ejemplo, la producción de un pan francés debería ser 10% menos que la de un bizcocho. Gracias. Bueno, profe, ahora le vengo a hablar sobre los costos estimados. Sabemos que el costo estimado indica lo que puede costar un producto. El costo estándar indica lo que debe costar ese producto. El costo estimado es la técnica primaria de evaluación predeterminada. Básicamente, ese costo estimado es el valor que usted debe pagar por ese producto que va a comprar. Gracias. También hablaremos sobre las variaciones y su concepto sobre, las variaciones son las diferencias que se obtienen de comparar los costos de estándar con los costos reales. Su evaluación nos permite, entre otras cosas, identificar los responsables de las variaciones, conocer los motivos que las originaron, evaluar el desempeño de los diferentes departamentos involucrados en la producción,
Analizar también el entorno empresarial para buscar alternativas a los procesos y proveedores actuales. Evaluar la posibilidad de externalizar algún proceso realizado por la empresa. De las variaciones también se identifican pues también las variaciones de materia prima. Las variaciones de materias primas son el uso de materiales pues, porque pueden deberse a la compra de materiales de inferior calidad, deficiencia de la inspección, deficiencia de la mano de obra y de pronto malas especificaciones de ingeniería, hurtos y maquinarias defectuosas. No puede suponerse automáticamente que esta variación es controlable por un supervisor de departamento, ni tampoco puede suponerse que una variación favorable es necesariamente ventajosa para la compañía. Las variaciones se identifican por dos, que de pronto esas variaciones de materiales se identifican por dos, precio y parce, ¿qué estoy haciendo? Que precio es la diferencia que se produce entre los precios reales y el precio estándar, ambas aplicadas sobre la cantidad real, y la cantidad, que es la diferencia que se procede entre la cantidad real o la cantidad estándar. Gracias. Bueno, mi nombre es Anderson Tejada y voy a hablarles hoy de costos presupuestados. Bueno, el costo presupuestado es la cuantificación teórica del importe al que deberían ascender en el futuro los costes de producción. De costo de producción o de un bien o de un servicio, y que es incorporado al presupuesto de la empresa independientemente de factores técnicos o de consumo. En ocasiones pues se presenta que se emplea esta terminología en lugar de costo estándar. Buenas, mi nombre es Yailin Díaz, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de La Guajira. Y hoy le vengo a hablar sobre las variaciones de la mano de obra directa. Esta variación se representa en el uso de la mano de obra directa cuando las horas reales resultan diferentes a la estándar y cuando los precios unitarios reales de la mano de obra, o ya sea de la tasa de pago, son igualmente diferentes de las predeterminadas. Estas variaciones constituyen una medida de eficiencia, tanto para el jefe de producción responsable de las horas de la mano de obra directa trabajadas, como para el jefe de administración de salario o la convención colectiva de trabajo. Ellos son los responsables del salario de los trabajadores. También encontramos unas causas que originan la variación de la mano de obra directa. Las siguientes causas principales que pueden dar origen a las variaciones por concepto de la utilización de la mano de obra directa. Es un proceso de producción. La primera, cualquier cambio de tasa de pago que no hubiese sido previsto cuando se hizo la predeterminación de este segundo elemento de costo, como ocurriría en el caso de una huelga repentina que diera origen a las mayores alzas de salario de los que se habían estimado en el principio, o simplemente una revisión de contrato colectivo de trabajo. El segundo sería un cambio brusco de los métodos de trabajo por diversas causas que den origen, sea una disminución de rendimiento por parte de los trabajadores, ocasionados, por ejemplo, un desmejoramiento en las condiciones ambientales de trabajo o un mejoramiento de dicho rendimiento debido a la implantación de nuevas técnicas y de nuevos sistemas de relaciones humanas que no se hubiese previsto al determinar estos costos. El tercero sería una reclasificación de compuestos en un grupo determinado de trabajadores, que bien pudiera ser el resultado de una nueva evaluación de los oficios no previstos cuando se determinan los costos por concepto de la mano de obra directa.
Cuarto sería un aumento de salarios y modificaciones de pagos mínimos por decretos del gobierno. Bueno, la variación del precio de la mano de obra directa es la diferencia entre la tarifa o tasa salarial real por horas y la tarifa o tasa estándar por hora genera variación del precio por horas de la mano de obra directa. Cuando se multiplica por las horas reales de la mano de obra directa trabajada, es el resultado de la variación total del precio de la mano de obra directa. La ecuación para la variación del precio de la mano de obra directa se usa en la cantidad real de horas trabajadas de la mano de obra, en oposición a las horas estándares permitidas de mano de obra directa, porque se está analizando la diferencia de costo entre la nómina que podría incurrirse y la nómina que realmente incurrirá. Bueno, ahora le voy a hablar sobre la variación de costos indirectos de fabricación. En esto existen dos métodos para su cálculo, o sea, de dos variaciones. Sería la variación neta de costos indirectos de fabricación, es decir, la diferencia entre los CIF aplicados a la producción y los CIF reales incurridos. Puede analizarse considerando dos variaciones, que sería la de presupuesto y la de volumen. La variación de presupuesto o gasto puede deberse prácticamente a que los costos fijos se han apartado del presupuesto. Por ejemplo, a mayores tasas de remuneración para los supervisores que lo presupuestado y a mayor cantidad de depreciación real, seguros o impuestos superiores a los presupuestados. La variación de volumen o capacidad indicada es la extensión en la que los CIF fijos han sido absorbidos por la producción. Bueno, hay tres variaciones en este análisis de los CIF. Se aplica a la producción de la misma manera. La tasa estándar de los CIF multiplicada por el número de horas estándar. Por lo tanto, la variación neta de los CIF entre los asignados y realmente incurridos. Estos permanecen igual. Bajo el procedimiento, se supone que los CIF varían o se asignan a la fabricación, de acuerdo con la base de las horas reales en el lugar de las horas estándar. En este método se producen tres variaciones, que sería la variación de presupuesto o gasto. Esta variación representa la diferencia entre los CIF reales incurridos y el presupuesto ajustado a nivel real, expresada en horas reales en el lugar de horas estándar. También está la variación de eficiencia. Es la diferencia entre las horas reales y las horas estándares trabajadas, es decir, la eficiencia de la mano de obra en las horas multiplicadas por la tasa estándar de los CIF. Esta se basa en la suposición de que el costo de la deficiencia de la mano de obra incluye los CIF, así como la mano de obra. También está la variación de volumen o capacidad. Esta representa la diferencia entre el presupuesto ajustado a nivel real, expresado en horas reales, y los CIF que se habrían aplicado a la producción y si no se hubiese producido. La deficiencia en el trabajo, es decir, las horas reales multiplicadas por la tasa estándar de costos indirectos. También encontramos la variación de presupuesto. Es la diferencia entre los CIF reales y los presupuestados ajustados a nivel real de las operaciones. Es decir, es la cantidad porque los fijos por su naturaleza no se modifican. Por otro lado tenemos la variación de la eficiencia. Estos son costos por hora utilizados en exceso o defectos de acuerdo a la producción y como consecuencia de haber consumido distintas cantidades de obra de las previstas en el tiempo estándar. Bueno, esta es una evaluación de métodos de las tres variaciones.
El principal valor de este método para el análisis de los C y F se origina al aislar la variación de eficiencia y pasar la asignación de presupuesto en las horas reales en lugar de hacerlo en las horas estándar. Sin embargo, puede afirmarse que el método real introduzca precisión adicional en el análisis. Bueno, la variación de eficiencia se basa en la suposición de que ocurre una pérdida real en el uso de las instalaciones fijas como consecuencia de la deficiencia en el trabajo, lo cual solo ocurriría bajo las raras circunstancias en las que una planta opera al máximo de su capacidad. Bueno, bajo este método de las dos variaciones, la variación del presupuesto, que se considera en gran parte controlable por los supervisores del departamento, incluye cualquier aumento o disminución de la C y F variable que resulte por causas de las deficiencias de la mano de obra. Bueno, esto ocurre debido a los C y F reales se comparan con una asignación de presupuesto basada en las horas estándar. Este parecería un método más realista del análisis de la variación del C y F. Bueno, el esquema del método de las tres variaciones sería el método global, que serían las C y F reales, las C y F estándar, que está la producción de estándar por cuota de la C y F estándar. Bueno, ahora le voy a hablar sobre el contrato de prestación de servicio. Este ha venido teniendo una serie de avances, por lo que hoy el contrato civil de prestación de servicio se podría pensar que tendría tendencias a afectar la economía de los empleadores en Colombia o a mejorar las condiciones de contratación de los trabajadores independientes. En razón de dichas modificaciones o escenarios a favor y en contra podrían afectar a quienes requieran servicios profesionales y busquen otras formas contractuales para la contratación de los servicios profesionales. Bueno, esto está afectando el trabajo independiente de los profesionales que sirven como desarrollo para su profesión liberal. Bueno, el proyecto que plantea en sus partes como derecho del contratista de prestación de servicio es el poder ejercer derecho de asociación sindical, ya sea inscribiéndose a los sindicatos que se encuentren constituidos o fundando un sindicato de contratista de prestación de servicio, ya que se le reconocería la estabilidad laboral reforzada y por lo tanto no se dé por terminado la vinculación contractual en los casos de personas en situaciones de discapacidad y mujeres en estado de embarazo. Y como deberes del contratante, no encubrir las relaciones laborales mediante la figura del contrato de prestación de servicio y no dar por terminado la vinculación laboral de las personas que se encuentren cobijadas por la estabilidad laboral. También se pueden efectuar las retenciones de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral de los contratistas de prestación y garantizar los derechos de asociación sindical de los contratistas de prestación de servicio. Además, fija una multa constante por no pagar los honorarios oportunamente, al igual que imponer una multa cuando el contratista sea desvinculado
desvinculado y está protegido por la estabilidad laboral reforzada. Sin la autorización previa se expresa del inspector de trabajo, deberán pagar al contratista la totalidad de los honorarios dejados de percibir durante el tiempo en el que él haya interrumpido la vinculación contratal. Así, el pago de indemnización corresponde al 30% de los honorarios dejados de percibir en el mismo periodo. Esto deja además un descanso anual remunerado y una prima por descanso para los contratos de prestación que superen el año de duración, siendo esta recorrida por el contratante. Esto consiste en el pago de un descanso remunerado de 5 días hábiles y una prima de descanso equivalente al 25% del promedio de los honorarios recibidos mensuales en los últimos 6 meses. Aunque el contratante... Buenas noches, compañeros, mi nombre es Kendry Peralta y hoy les vengo a presentar un ejemplo de costos estándar. El costo estándar de un producto está compuesto por los costos de los componentes requeridos para elaborar dicho producto. Por ejemplo, el costo estándar de una chaqueta de piel incluye costo de materiales directos, piel, zipper, botones, etc. Costo de mano de obra directa, el tiempo requerido para cortar el diseño, coserlo, etc., multiplicado por la tarifa de producción de los empleados que influyen en el proceso. Costos indirectos o de fabricación relacionados al producto. Depreciación de la máquina cortadora de piel, electricidad, renta de la fábrica, etc. Una vez que el costo es establecido, este prevé las bases para la toma de decisiones, para analizar y controlar los costos y para medir el inventario y el costo de los bienes vendidos. Los costos estándar sirven como punto de referencia contra el cual los costos actuales son comparados. A las diferencias entre los costos actuales y los costos estándar se les llaman varianzas. Los costos estándar pueden diferir de los costos estándar debido a diferencias en el precio, diferencias en cantidad, errores u otras condiciones poco ideales. Determinar las razones de varianzas puede sugerir una... Buenos compañeros, les estaré hablando sobre la estrechez de los estándares. La estrechez de los estándares, según el criterio de los estándares con que se fije un estándar, este puede tender a dos extremos, el de exigencia y el de condescendencia. El criterio de estrechez cobra particular importancia cuando se requiere implantar con base en los estándares un sistema de incentivos. Un estándar ideal demasiado exigente puede producir desaliento en los trabajadores, debido a que se trata de un estándar prácticamente inalcanzable. De otra parte, un estándar demasiado flojo o condescendientes puede conducir a la falta de eficiencia de los trabajadores, que fácilmente logran alcanzar y superar dicho estándar. El estándar en estos casos se debe fijar con un criterio práctico, es decir, teniendo presente una tolerancia normal para ciertos factores de eficiencia que son prácticamente inevitables, desperdicio de materiales, retardo en la operación, etc. El estándar debe ser alcanzable mediante una operación eficiente y en términos generales es preferible que tienda hacia el ideal más bien que hacia la flojedad. Bueno, compañeros, les contaré por qué es importante un sistema de costo estándar. La importancia del estándar se encuentra al querer planear y controlar las operaciones futuras de una entidad económica, fundamentalmente del ramo productivo. Es de gran relevancia para el buen control y planeación presupuestal, ya que la administración de la empresa se basa en este para fijar los objetivos a alcanzar y las estrategias para lograr los mismos.
La administración se apoya en el mismo para tomar decisiones de carácter interno como de carácter externo. Es decir, la empresa acepta o rechaza determinadas alternativas, fundamentalmente del ramo productivo. Es de gran relevancia para el buen control y planeación presupuestal, ya que la administración de la empresa se basa en para fijar los objetivos a alcanzar y las estrategias para lograr los mismos. La administración se apoya en el mismo para tomar decisiones de carácter interno como de carácter externo. Es decir, la empresa acepta o rechaza determinadas alternativas. Bueno, profe, mi nombre es Rafael Hernández y a mí me tocó el tema de la contabilidad de los costos estándar. Yo le voy a hablar a continuación de los costos estándar. La contabilidad de los costos estándar se usa para generar o establecer un costo estándar o bien sea un costo estándar de producción. En el caso de las empresas, un costo estándar se puede describir costo estándar presupuestado que se basa en los niveles de eficiencia normal y el costo estándar que se desarrolla con base en los costos directos y los costos indirectos presupuestados. El costo estándar es una medida que con el fin de saber qué tanto puede costar producir una unidad de un producto o un servicio, siempre bajo las condiciones de eficiencia, es decir, sabiendo aprovechar al máximo el tiempo para elaborar los productos. El costo estándar de un producto está compuesto por los costos de los componentes requeridos para elaborar dicho producto, bien sea en el caso de una chaqueta, por así decirlo, una chaqueta de piel, tienen que estar los costos de materiales directos, que en este caso sería la piel, los botones, etcétera. Podría estar también el costo de mano de obra directa, que en este espacio sería el tiempo que se requiere para elaborar o diseñar dicho producto, coserlo, ese tipo de cosas. Y la tarifa de producción, que incluye mucho los empleados, que es ya en el proceso. Y en los costos indirectos o de fabricación relacionados con el producto, que sería ya la depreciación de la máquina cortadora de la piel, la electricidad y todo lo que se usa para ya la elaboración del producto. Eso sería todo. Profe, para complementar, yo le voy a hablar sobre la contabilización en los costos estándar, que es básicamente evaluar el uso eficiente de los recursos de la organización. Pues ellos para esto usan o comparan las cantidades y precios reales de los elementos del costo de un producto con los precios que le presupuesta la entidad, por así decirlo. Eso es básicamente lo que hace la contabilización.